El trajín de las madrugadas te va enseñando a distinguir las señales antes de que las cosas se pongan feas. Uno se hace de mañas, aprende a leer entre líneas una llamada o a calcular el riesgo de una cita cuando el ambiente no embona. Te vas haciendo a la idea de que los peligros reales son los de siempre. El tipo pasado de copas que se pone necio, el que quiere pasarse de listo con el pago o el malandro que busca intimidar en un cuarto solitario. Te convences de que mientras no rompas tus propias reglas de seguridad, todo se mantiene bajo control. Yo me llamaba Carla y siempre fui de esas mujeres prácticas, con la cabeza fría, de las que no creen en cuentos de aparecidos ni en fantasías urbanas. Para mí, el mundo funcionaba con una lógica muy simple: trato cerrado, tiempo contado, dinero en mano y salida limpia. Hasta que una noche, en un hotel viejo a las afueras de Puebla, aprendí que hay amenazas que no se miden con lógica y que a veces la advertencia te sacude por donde menos lo esperas. Aquel sitio no tenía nada que ver con los moteles comunes de la ciudad. Era una casona antigua, de esas construcciones de hacienda que con los años adaptaron como hospedería de paso. Apenas puse un pie en el vestíbulo, me recibió un silencio espeso, de esos que no corresponden a un lugar con actividad. No se escuchaban pasos en los pasillos, ni televisores a lo lejos, ni murmullos en las habitaciones contiguas. Lo único que acompañaba mi andar era el eco seco de mis tacones sobre los pisos de piedra desgastada, con unos corredores larguísimos donde la iluminación era tan escasa y amarillenta que parecía tragarse los rincones. Tenía ese aspecto de los sitios que se quedan cargados con demasiadas historias pesadas, de los lugares que guardan secretos y que te hacen sentir vigilada aunque las paredes estén vacías. El sujeto que me había contratado no encajaba en el perfil del cliente problemático. Vestía de forma sobria, hablaba pausado, con una tranquilidad casi clínica que en lugar de dar seguridad, me encendía una ligera alerta. De esos hombres que no gesticulan de más, que no levantan la voz, pero cuya presencia te deja una sensación extraña en la boca del estómago, como cuando el clima cambia de golpe antes de una tormenta. Era educado pero distante, calculando cada paso, como si estuviera siguiendo un libreto mental muy preciso. Aún así, decidí no darle demasiadas vueltas. En este medio uno aprende a lidiar con personalidades raras con tal de asegurar la semana. Subimos hasta una recámara amplia en el segundo piso, decorada con muebles de madera oscura y pesada, una cama matrimonial con colcha gruesa y una ventana al fondo que daba hacia la parte trasera del terreno, un páramo oscuro donde solo se distinguían matorrales y sombras. El hombre cerró la puerta con llave, echó el cerrojo con una calma exasperante y dejó su maletín junto a la cabecera. La atmósfera seguía densa, sin música de fondo, sin ningún intento por romper el hielo. En un momento le comenté que necesitaba pasar al sanitario para refrescarme un poco y arreglarme el cabello antes de seguir con el trato. Entré al baño, cerré la puerta y me quedé mirando un segundo en el espejo. Fue el último instante de la noche en que mi respiración estuvo en paz. El espejo estaba viejo, con las orillas manchadas de óxido, y la bombilla del techo daba una claridad blanca pero muy débil. Mientras me pasaba los dedos por el peinado, sentí de repente un cambio drástico en el aire de la habitación. No sé cómo describirlo con exactitud, pero fue como si la temperatura bajara de golpe varios grados, congelándome la nuca y erizándome la piel de los brazos. Pensé que era el frío natural de esos muros viejos. Entonces la vi en el reflejo. No se materializó de golpe ni con ruidos estridentes. Fue apareciendo de manera lenta, profundamente inquietante. Primero distinguí una silueta borrosa detrás de mí y creí por una fracción de segundo
que el sujeto había abierto la puerta y se había metido al baño sin hacer ruido. Pero al dar la vuelta de golpe para encararlo, el espacio estaba completamente vacío. Volví la mirada hacia el cristal empañado y su figura ya se veía con nitidez. Era una niña pequeña, de aspecto frágil, vestida con prendas antiguas, de otra época, sucias y desgastadas por el tiempo. Su piel mostraba marcas extrañas, señales de un maltrato profundo, como si hubiera llevado demasiado tiempo expuesta al abandono. Me quedé petrificada, sin poder mover un solo músculo, sin gritar, atrapada en esa especie de estupor donde la cabeza se niega a aceptar lo que los ojos están viendo. Lo más espantoso no era su presencia, sino el estado de su cabeza. La parte posterior mostraba un daño terrible, una lesión brutal, evidente, que te decía sin palabras la clase de violencia que había terminado con su vida. Y a pesar de eso, sus ojos no reflejaban furia ni rencor. Me miraban con una urgencia desesperada, fija, como si intentara sacudirme antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, escuché su voz. No salió de sus labios en el mundo físico. Resonó de manera directa dentro de mi mente, clara, sin eco, con una nitidez que me taladró los pensamientos. Vete de aquí. Ese hombre no es lo que aparenta. Ya se trajo a otras antes que a ti. Ninguna salió con vida. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies y que el cuerpo se me entumecía por completo. La frase no sonaba a una amenaza macabra, sino a un ruego desesperado de alguien que conocía el final de la historia. Mi instinto primitivo quiso negarlo todo, buscar una explicación lógica, pensar que el cansancio de la semana me estaba jugando una mala pasada. Pero la niña seguía ahí, mirándome sin parpadear, y remató con una advertencia que terminó por romperme el poco valor que me quedaba. No te quedes. Ya no hay tiempo. No lo pensé 2 veces. El miedo me quitó la duda de golpe. Salí disparada del baño, abrí la puerta de la habitación ignorando por completo al sujeto que estaba sentado en la orilla de la cama y corrí hacia el ventanal del fondo. No me detuve a medir la altura ni a pensar en las consecuencias. Sentí con absoluta certeza que si me demoraba un segundo más, iba a convertirme en la siguiente estadística de ese cuarto maldito. Forcé el cerrojo de la ventana y me dejé caer hacia el vacío. El impacto contra el suelo en la parte trasera del hotel fue seco y brutal. Sentí un crujido inmediato en el tobillo derecho, un dolor agudo que me arrancó un gemido y me dejó sin aire. A pesar de que la articulación parecía destrozada y no podía apoyar el pie, la adrenalina era tan potente que comencé a arrastrarme por la tierra y el pasto, alejándome de los cimientos del edificio como si me persiguiera el mismo demonio. Con las manos temblando de forma descontrolada, saqué el teléfono de la bolsa del abrigo y marqué al número de emergencias, balbuceando sin poder coordinar bien las ideas, gritando que mandaran a la policía porque había un hombre peligroso y yo estaba herida. La patrulla llegó con una rapidez increíble para estar en las afueras. Los oficiales entraron directo al inmueble y lo detuvieron sin darle tiempo de reaccionar. Yo seguía tirada en el suelo, soportando el dolor insoportable en el pie, pero consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. Alcancé a ver cómo lo sacaban esposado del brazo. Lo que más me heló la sangre no fue su resistencia, sino su absoluta tranquilidad. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo, únicamente una molestia fría, como la de alguien a quien le arruinan un plan meticulosamente ensayado. Días después, mientras guardaba reposo en casa con la pierna inmovilizada, leí los detalles en los periódicos locales y en los reportes que circularon. El sujeto confesó varios crímenes bajo el mismo modus operandi. Buscaba hoteles viejos, apartados,
de esos donde el movimiento es discreto y nadie hace preguntas de más. Sabía perfectamente a qué nos dedicábamos y cómo operábamos, contando con que la naturaleza misma de nuestro trabajo hacía que muchas veces nadie reclamara nuestra ausencia a tiempo. En su equipaje encontraron herramientas de sometimiento, cuerdas y objetos diseñados para inmovilizar sin dejar huella. Esa revelación me dejó más devastada que el recuerdo de la niña o el dolor de la caída. Lo que me derrumbó fue entender que para él yo no era una persona con una vida, una familia o proyectos. Era simplemente una oportunidad fácil, una cifra más en su lista negra. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué fue exactamente lo que vi en ese espejo viejo, si se trató de una manifestación real o de una jugada extrema de mi mente para salvarme la vida. Lo único indiscutible es que, si no hubiera corrido en ese preciso instante, hoy no estaría aquí contándolo. Y cada vez que la memoria me regresa a esa noche, el escalofrío no nace de pensar en el fantasma, sino en la calma con la que ese hombre me recibió en la puerta, en lo normal que parecía todo antes de cruzar al baño, y en lo increíblemente cerca que estuve de no volver a ver la luz del día. Porque a veces, en este oficio, el verdadero peligro no es el cliente grosero ni la calle oscura, sino darte cuenta de que la muerte puede venir envuelta en la sonrisa más educada y educarte en silencio sobre lo delgado que es el hilo entre la rutina y el abismo. La calle te va enseñando que hay mundos paralelos en este oficio, rincones donde la improvisación y el peligro de la banqueta no existen porque todo se mueve bajo un código distinto, más limpio, más medido y estrictamente blindado por agendas y horarios. Ahí no hay que torear la incertidumbre de una esquina ni negociar deprisa. Trabajas con clientes de alcurnia, empresarios que pagan por adelantado y que cuidan su reputación más que nada en el mundo, exigiéndote una pulcritud absoluta donde la discreción, la elegancia y el control de la situación son tu única carta de presentación. En ese nivel no puedes dudar, no puedes titubear y jamás puedes romper el personaje. Me llamo Daniela y durante una buena temporada me moví en ese círculo exclusivo en Guadalajara, atendiendo a una red de contactos fijos que preferían invertir de más con tal de tener la seguridad de que nada saldría de las cuatro paredes del encuentro. Con ellos todo solía ser predecible, un engranaje perfecto, o al menos eso era lo que yo creía antes de que la realidad me diera un vuelco completo. Entre esos rostros recurrentes figuraba Arturo. No era de los que buscaban una amistad fingida, ni de los que hablaban de más. Era un hombre sumamente respetuoso de los tiempos, metódico, de esos que jamás te metían en aprietos y que cumplían al pie de la letra con cada acuerdo. En este ambiente uno se entera de las cosas a medias, y yo sabía perfectamente que Arturo llevaba varios meses lidiando con una enfermedad brava, un padecimiento serio que lo había obligado a borrarse del mapa de la noche a la mañana. La regla no escrita de este trabajo es simple: la gente desaparece sin previo aviso, los teléfonos se apagan y una no pregunta, solo sigue adelante. Por eso, cuando un día cualquiera apareció en mi pantalla un mensaje con su nombre, con la dirección de siempre y marcando la hora exacta en la que él acostumbraba a requerir mis servicios, mi cabeza dio por hecho que ya se había recuperado. No había motivo para sospechar de otra cosa. El recado venía redactado con la precisión milimétrica de siempre. No había faltas, no había un tono extraño. Era exactamente la forma en que él solía comunicarse, cortante, directo, sin rodeos innecesarios. Esa familiaridad en la estructura del mensaje me dio la confianza que necesitaba para aceptar el trato sin dudarlo un segundo. Esa tarde me preparé con esmero.
Escogí un conjunto sobrio pero elegante, repasé la ruta en el mapa y calculé los tiempos de traslado para llegar con esa puntualidad militar que el servicio exigía. Todo marchaba en orden. Sin embargo, conforme el coche devoraba los kilómetros rumbo a su zona residencial, una picazón extraña empezó a instalarse en la boca del estómago. No era miedo irracional, sino una incomodidad sorda, un presentimiento difícil de poner en palabras, como si los elementos a mi alrededor estuvieran ligeramente fuera de su sitio. Decidí callar la intuición. Al final del día, el cansancio acumulado de tantas jornadas suele jugarle malas pasadas a la concentración. Al estacionarme frente a la residencia, el ambiente se sintió de golpe denso, pesado, completamente distinto a otras ocasiones. La fachada estaba sumida en una oscuridad total. No había luces encendidas ni en la planta baja ni en los pisos superiores, y las cortinas permanecían cerradas con rigor. La calle guardaba un silencio sepulcral, de esos donde no se escucha el paso de un auto ni el murmullo lejano de la televisión. Con todo y esa atmósfera que invitaba a dar media vuelta, me armé de valor, subí los escalones y toqué el timbre con discreción. Tardaron una eternidad en responder. Cuando el cerrojo finalmente giró y la puerta se abrió unos cuantos centímetros, no apareció Arturo. Era un muchacho joven, su hijo, a quien había alcanzado a ver en alguna fotografía sobre un mueble en visitas pasadas. Pero lo que me dejó petrificada no fue el parentesco, sino el estado en el que se encontraba. Tenía los ojos completamente hinchados por el llanto, la piel ceniza y una expresión de profundo desgaste, la marca inconfundible de alguien que lleva semanas cargando un dolor insoportable. En ese preciso instante debí haberme frenado, debí haber hecho las preguntas necesarias antes de abrir la boca. Pero el protocolo de la costumbre es una maquinaria pesada que te hace actuar en piloto automático. Me presenté con voz firme. Le solté mi nombre y le expliqué el motivo de mi visita, mencionando la hora acordada y los detalles del arreglo pactado, tal como lo hacía siempre. El muchacho se quedó mirándome fijamente, con la mente en blanco, incapaz de procesar una sola de mis palabras. Pasaron unos segundos eternos de confusión en los que su mirada se perdió en el vacío, y entonces, de repente, se quebró. No fue un sollozo contenido, fue un llanto inmediato, desgarrador, un desplome absoluto que brotó sin filtros. Aquella reacción me descolocó por completo, borrando de un plumazo toda la fachada profesional que traía cargando. Alcancé a balbucear preguntas tropezadas, queriendo saber si había un error en la dirección o si me había equivocado de fecha, pero las palabras apenas le salían entrecortadas por el llanto. Su padre, Arturo, ya no vivía ahí. Había fallecido, y no había ocurrido esa misma tarde ni de manera repentina. El deceso había sucedido casi un mes atrás. Sentí que el suelo se me abría bajo los tacones y que el aire desaparecía de mis pulmones. Me quedé absolutamente muda, congelada en la entrada de una casa en riguroso luto, sostenida únicamente por una bolsa de mano y portando la elegancia absurda de una cita pactada con alguien que ya no pertenecía a este mundo. El silencio que se armó entre los dos era tan espeso que dolía. El muchacho, limpiándose las lágrimas con la manga de la chamarra, sacó la cartera de inmediato y me ofreció un fajo de billetes, suplicando que los aceptara, disculpándose por el trago amargo y repitiendo una y otra vez que nadie de la familia había hecho esa llamada, que la casa llevaba semanas sin recibir a nadie. Acepté el dinero en silencio, más por el apremio de huir de ese umbral que por otra cosa. La incomodidad me estaba ahogando. Cuando ya me daba la vuelta para encaminarme hacia el coche, el muchacho me detuvo con una frase que se me clavó como un clavo ardiente en la memoria. Me dijo que a su padre le encantaba bromear con la idea de que, si había algo del otro lado,
encontraría la manera de mandar una señal inequívoca, un aviso que nadie pudiera pasar por alto. En ese momento no supe qué hacer con esa información. Solo asentí con la cabeza y caminé de regreso a mi vehículo. Pero el verdadero peso de la noche no me alcanzó en la puerta, sino minutos después, sentada en el asiento del piloto, con el motor apagado y las manos temblando sobre el volante. Comencé a repasar cada detalle en mi cabeza. La llamada exacta, el mensaje calcado con su estilo personal, la hora precisa, la dirección correcta y mi nombre escrito sin el menor margen de error. Todo embonaba con una perfección aterradora. Y la pregunta inevitable cayó como una losa. Si Arturo llevaba semanas enterrado, ¿quién diablos había hecho la cita? Intenté buscar explicaciones lógicas para calmar los nervios, pensando en un teléfono clonado, en una broma cruel de mal gusto o en un fallo de la agencia, pero ninguna teoría resistía el peso de la precisión con la que se había tramitado todo. Desde entonces, mi perspectiva sobre este trabajo cambió de raíz. Aprendí que nosotras nos movemos entre información muy íntima, nombres, rutinas, direcciones y horarios que se quedan flotando en el aire incluso cuando las personas ya no están. Comprendí que cuando alguien parte, no todo se apaga de inmediato. A veces quedan pendientes, costumbres o intenciones suspendidas en el tiempo. Hoy en día, cada vez que suena el teléfono y recibo una confirmación impecable, una parte de mí ya no descansa en paz, porque sé perfectamente que en este oficio hay ocasiones en las que las citas no se cancelan ni con la muerte de por medio, y que del otro lado de la línea te puede contestar alguien que ya cumplió su ciclo, recordándote que hay ausencias que todavía saben cómo buscarte en la madrugada. Hay verdades en este oficio que uno prefiere guardarse para no espantar la sombra de la madrugada. La gente de afuera cree que las cuentas son fáciles, que todo se reduce a cobrar bien y regresar a casa con la bolsa llena, pero jamás se detienen a pensar en el costo real de abrir la puerta a lo desconocido. No ven las tardes en las que estás sentada frente a la mesa de la cocina, contando las monedas que te quedan, decidiendo si vale la pena arriesgar el físico con tal de pagar la renta a tiempo o comprar la despensa de la semana. Uno aprende a negociar con su propia conciencia, a tragarse los malos presentimientos, a callar la vocecita interna que te grita que huyas y te repites el mismo cuento de siempre. Es una noche más, ya mañana pasa. Yo me llamaba Valeria y por aquellos años me tocaba moverme en los moteles de carretera perdidos a las afueras de Monterrey, donde la soledad de la noche y el asfalto pesado crean un escenario perfecto para lo peor. No era ninguna novata en esto de pasar la noche entera con un desconocido, pero sabía muy bien que esos servicios largos te chupan la energía y te dejan el alma seca. Aún así, cuando me soltaron la propuesta de un pago fuerte por una jornada completa, no lo dudé por gusto, sino por necesidad. La cita estaba pactada directo en la habitación de un parador solitario. Llegué con mis mañas de siempre, revisando con el rabillo del ojo las salidas, calculando la distancia de la ventana y midiendo el terreno por si las cosas se ponían feas. Toqué la puerta y en cuanto se abrió un poco, lo primero que me golpeó los sentidos fue una negrura espesa, de esas que no dejan ver ni los contornos de los muebles. Apenas se alcanzaba a distinguir la silueta de la cama por un hilo de claridad que se filtraba desde el estacionamiento trasero. Ese recibimiento sin luz me heló la columna desde el primer segundo. El sujeto ya estaba guardado en la cama, completamente estirado, con los brazos cruzados sobre el pecho en una postura tan rígida que parecía sacada de otra cosa. En este negocio una aprende a no hacer preguntas de más ni a espantarse por rarezas ajenas.
pero aquello rebasaba lo normal. Le hablé con la voz templada, tanteando el terreno, y me soltó una orden seca, sin titubear, diciendo que no quería ninguna bombilla encendida porque la claridad le destrozaba la cabeza. Cerré la puerta detrás de mí y el cambio de temperatura fue inmediato. Un frío seco, antiguo, que no tenía nada que ver con el clima de afuera ni con el sistema del cuarto, se me metió hasta los huesos. Me acerqué con el paso lento, intentando descifrar su rostro en la penumbra. Estaba pálido, con una blancura de cera, y sus ojos apenas reflejaban un brillo opaco, sin vida, que me dio mala espina. Intenté sacarle plática, buscar el diálogo flojo con el que una rompe el hielo y mide al sujeto, pero no soltó más que monosílabos, palabras cortas dichas entre dientes sin ninguna intención de conectar. Y cuando no hay charla, cuando el cliente se queda callado en la oscuridad, las horas se vuelven kilométricas y pesadas como plomo. Me dije a mí misma que tenía que aguantar, hacerlo pactado y esperar a que clareara el día. Pero el ambiente empezó a volverse denso de una manera extraña. No hubo un sobresalto. Fue una pesadez que te iba ganando el pulso poco a poco. El tiempo parecía estancado, como si los minutos no avanzaran para él. Yo sentía el cuerpo adormecido, la mente nublada, un cansancio repentino que me vaciaba las fuerzas desde las entrañas, mientras que el hombre seguía exactamente igual, con ese tacto helado y una respiración extraña que olía a encierro, a humedad rancia. Llegó un punto en el que las piernas ya no me aguantaron el peso. La modorra me cayó de golpe, una debilidad tan profunda que me dobló las rodillas. Alcancé a dejar caer el cuerpo sobre la orilla de la colchones, pensando ingenuamente que cerraría los ojos apenas un segundo para recuperar el aliento. Pero aquello no fue descanso. En cuanto intenté reaccionar, me di cuenta de que estaba atrapada. Tenía los ojos abiertos, la mente lúcida. Escuchaba perfectamente el zumbido de la carretera a lo lejos, pero no podía mover ni un solo músculo. Era una parálisis total, una trampa dentro de mi propia carne. Quise gritar, quise lanzar una plegaria, quise sacudir las manos, y lo único que conseguí fue ahogar un gemido sordo en la garganta. Y entonces lo sentí pegado a mí. Estaba ahí, encima, presionándome el pecho con una fuerza invisible que me robaba el poco aire que me quedaba en los pulmones. No lo veía con claridad en la negrura, pero su presencia era brutal, pesada, dominando cada rincón de la estancia. El olor a tierra húmeda y a sótano cerrado se volvió insoportable, mezclándose con el miedo puro que me recorría la espina. Mi cabeza gritaba que despertara, que rompiera el hechizo de esa pesadilla, pero el cuerpo seguía de piedra, sometido por alguien que no formaba parte del mundo de los vivos. De la nada, el peso se desvaneció. El aire volvió a mis pulmones en una bocanada desesperada, haciéndome toser y sacudirme con violencia sobre las sábanas. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el corazón galopando contra las costillas, tratando de entender si todo había sido producto del cansancio extremo. Miré hacia la cama. El sujeto ya no estaba. No escuché la puerta abrirse, no crujió la madera, no hubo pasos en el pasillo. Simplemente se había esfumado. La luz grisácea del amanecer empezaba a filtrarse por las rendijas de la ventana, anunciando que la noche por fin había terminado. Me levanté con el cuerpo molido, con una fatiga que me pesaba en cada hueso, y caminé tropezando hasta el baño para lavarme la cara. Al encender la luz del lavabo y mirar el reflejo en el espejo, se me cayó el alma a los pies. Tenía el pecho y los brazos marcados. No eran rasguños de pasión ni golpes comunes, eran huellas claras de dedos largos y fríos,
una presión tan exacta que la piel se había quedado amoratada, como si alguien me hubiera sujetado con garras de acero durante las horas en que estuve inmovilizada. No quise buscar más explicaciones. No pedí el dinero que faltaba, ni quise saber quién rentaba esa habitación. Salí corriendo de ahí con el terror pisándome los talones. Desde aquella madrugada tuve que hacerme de reglas duras que jamás volví a romper. No acepto tratos donde la luz no esté presente. No me quedo en sitios que me den mala espina desde la entrada. Y si el ambiente se siente pesado, doy media vuelta, aunque traiga la bolsa vacía. Porque aprendí a la mala que en este oficio el peligro más grande no siempre viene del hombre con el que te metes a un cuarto de paso. A veces lo verdaderamente aterrador es darte cuenta de que hay presencias que te cazan en silencio y que puedes quedar atrapada en una pesadilla donde tu voluntad deja de valer, mientras otro decide qué hacer con tu cuerpo en medio de la oscuridad.